Gloria sea al Señor. Miren a ver si ahora se escucha. Vamos a ver si se escucha. Ahí denme la confirmación de que se está escuchando. Confirmación. Dice no hay volumen. Dice Guillermo Flores. Sí, ya se escucha ya. Ya se escucha. Bueno, vamos a volver a comenzar. Dice sí se escucha. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano. Reflexiones del pastor.com. Aquí estamos los pastores Eduardo y Enrique y vamos a estar hoy dialogando un poquito, dando nuestra opinión respecto a la diferencia que hay entre una apologética guiada a la salvación de las almas y una apologética guiada solamente a contender, con la cual pues no estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, yo le voy a dar el paso al hermano para que el hermano pastor, para que él se presente, diga de pues, su nombre y dónde reside su iglesia. Bendito sea el Señor. Amén, Dios le bendiga. Mi nombre es Enrique Santiago, es un gusto estar aquí con cada uno de ustedes y también con el pastor Eduardo Gutiérrez también es un gusto también creyendo que lo que vamos a compartir también va a ser de edificación y de bendición para sus vidas también muy importante. Nosotros estamos en San Luis, Missouri. Estamos aquí ubicados en O'Fallon, Missouri, 8759 Veteran Memorial Parkway. Si alguien vive por Missouri, le esperamos que venga a escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces, bendiciones a cada uno de ustedes también. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, que este tiempo que nosotros vamos a estar aquí compartiendo, estos minutos, sea de bendición para sus vidas también. Así es que toda la honra y la gloria sea para el Señor y pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén, gloria sea al Señor. Bueno, ahí dice ahí en el chat Caleb que es muy tarde ya, sí, yo sé que lo es. Bendito sea el Señor. Regularmente hago los videos como a las 9 de la noche y ya deben ser como la 1, algo así allá en Florida. Pero de todas maneras este video va a quedar y yo creo que era un momento muy especial aquí con el hermano Pastor Enrique. Tuvimos una conversación sobre esto y yo pues sentí que él tenía mucho que compartir respecto a este tema y no quise desaprovechar la oportunidad de poder pues recoger este conocimiento para la gloria de Dios en este video que yo sé que va a servir para muchos. ¿Verdad? De todas maneras se siguen conectando, pero vamos a compartir, por favor, vamos a compartir. Bueno, eh, la palabra del Señor nos dice que la defensa de la fe es algo legítimo. Hay algunos que no están de acuerdo, que hayan debates, no están de acuerdo que haya apologética, pero la palabra del Señor nos dice primeramente que sí, que tiene que haberla. Primera de Pedro 3:15 dice, bendito sea el Señor, dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendito sea el Señor. Y le pido, pastor, antes de seguir, que haga una cortica oración Claro por que sí. este video. Amén. Claro que sí, vamos a orar y pedirle a Dios la dirección. Bendito Dios, te damos gracias, Señor amado, y en esta noche. Sabemos que ya es noche, Señor amado, pero tu palabra dice que podamos compartir tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, amado Señor. Te pido que tú seas, Padre, guiándonos con tu Espíritu Santo, que lo que hablemos, Señor, sea para la mutua edificación de tu pueblo. Padre, que sean bendecidos, Señor amado, aquellos que escuchen y aquellos que escucharán, tal vez no hoy, pero el día de mañana, si usted nos permite vivir. Gracias te doy por la vida de mi pastor o del pastor Eduardo Gutiérrez también. Bendice su vida, Señor amado. Danos la guianza, la sabiduría, Padre, para alabanza y gloria de tu bendito nombre, Padre mío. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Es decir, la palabra del Señor nos dice en 1 Pedro 3:15 que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. Así que, y defensa es un debate, literalmente. En aquellos tiempos, pues, estaba por un lado la corriente judía que estaba en contra de que Jesucristo fuese el Mesías de Israel y los cristianos tenían que defender
a su Mashiach, defender a su Mesías contra pues esta herejía judía que negaba el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo estaban los judíos, sino que también dentro de la iglesia había múltiples falsas doctrinas. Estaban los simonianos, los protonósticos, los gnósticos, los nicolaitas y muchísimos más. Ven que la Biblia nos habla pues algo respecto a ellos, muy poca cosa, algo muy escueto, pero nos deja saber sobre esto. Bendito sea el Señor. Inclusive dentro del cristianismo también habían varias corrientes. Ahora, el Señor nos dice, es cierto, que estemos siempre preparados y listos. Preparados y listos. En cualquier momento puede alguien pedirnos una razón de la esperanza que está en nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados para darle esa razón. Hacerle saber que estamos convencidos en la palabra de Dios de que estamos predicando un Cristo vivo, una doctrina sana, una palabra que lleva la salvación a las almas. Ahora, el verso no se acaba ahí y es lo importante, lo que queremos hoy tocar. El apóstol Pedro, y hay que recordar que Pedro era un hombre echado para adelante. Pedro fue el que le cortó la oreja al guardia en el huerto de Getsemaní. Pedro no era ningún mansito. Pedro era un hombre de carácter fuerte, bendito sea el Señor. Ahora, ese hombre de carácter fuerte nos dice en esta palabra, inspirado por Dios, con mansedumbre y reverencia. Es decir, no solo con mansedumbre, sino que hay que tener reverencia ante el contrario. Tener reverencia ante la persona que nos está pidiendo que nosotros defendamos la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que tratarlo con sumo respeto. Aunque pensemos que es un hereje, por supuesto, pero tenemos en ese momento, en obediencia a Dios, tenemos que tratarlo con respeto, y es lo que hoy se ve muy poco en la defensa de la fe. Muy poco. ¿Qué usted piensa de eso, pastor? Yo creo que es importante el tema que usted está tocando. El apóstol Pedro nos enseña algo muy importante, ¿verdad? Nos enseña que nosotros tenemos que ser amables y respetuosos a la manera de poder expresar y exponer la esperanza, o aquellas personas que demanden de nosotros respuesta o nos pregunten sobre la esperanza como usted está compartiendo. Yo creo que eso dará un testimonio de un fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. El fruto del Espíritu es importante en nuestras vidas, y de esa manera nosotros podemos mostrar a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra manera de expresar, de exponer de una manera íntegra, de una manera dirigida por el Espíritu Santo, la palabra, la verdad de Dios. Eso va a hacer que los hombres de igual manera puedan ser receptivos, porque no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo a través de tu vida utilizándote, y Él es el mismo que redarguirá el corazón de los hombres. Por eso es que Pablo está hablando, ¿verdad? Bien importante, Pedro, está hablando a lo que usted está diciendo en el versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 3, dice: sino santificad a Dios nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces yo creo que esa es una forma de expresarlo bajo la dirección del Espíritu Santo, de una manera, de un comportamiento no humano, de un comportamiento no carnal, ¿no? Sino bajo la dirección del Espíritu Santo puedes hablar bajo la guianza del Espíritu con sabiduría, pero también con mansedumbre, con respeto, con amabilidad, con amor, ¿verdad? Porque yo creo que ese es parte del mensaje. Amén, gloria sea al Señor. Pedro continúa, nos dice un poco más, porque comprendo que muchas veces personas de otras corrientes religiosas nos ofenden, y yo soy pues objeto de múltiples ofensas
múltiples ofensas, no solo ofensas del tipo doctrinal, que las puedo entender, es decir, que me digan hereje, que me digan esto, que me digan lo otro. Eso lo puedo comprender, pero también de ofensas personales, que ya entonces no se comprenden. Entonces muchas veces el cristiano evangélico no soporta esas ofensas, no soporta esas ofensas, pero por eso la Biblia es la guía de todas las cosas, es nuestra única regla de fe y de doctrina. Por eso somos cristianos evangélicos, somos solo escritura. Y la apologética no es de ninguna manera una excepción. Vamos a ver qué dice el verso 16. Teniendo buena conciencia, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, las otras corrientes religiosas decían que los cristianos eran malhechores, ladrones. ¿Cuántas veces no nos dicen eso a los cristianos evangélicos? Los mismos católicos y otras corrientes doctrinales más murmuran de nosotros diciendo que nosotros somos malhechores. Dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es, verso 17, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Amén. Que haciendo el mal. Entonces, cuando nosotros presentamos defensa de nuestra fe, es una obligación delante de Dios. Presentarla con reverencia, con mansedumbre. Y no importa si nos están diciendo malhechores. No importa. Con el fruto del Espíritu, como decía el pastor, nosotros vamos a avergonzar a quien así nos agrede. Y yo sé que es duro entender todo esto, porque durante mucho tiempo, sobre todo en la internet, se ha desarrollado una apologética violenta. Y no solo violenta, sino también, yo le llamaría no correcta, usando métodos que no son correctos delante de Dios, métodos como por ejemplo la mentira. Métodos como la mentira. Es muy común ver que los católicos hablen mentira de nosotros. Pero ojo con esto, también veo a los cristianos decir mentiras de los católicos. Hacer videos diciendo mentiras. Literales mentiras. Con fotos editadas en Facebook. Cosas que son falsas, hermano. Y dice Pedro que es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque la apologética es para salvar almas. ¿Y cómo vamos a salvar almas si las almas ven que nosotros no somos honrados en lo que hacemos? Las almas tienen que ver que somos honrados en lo que hacemos. Tenemos que defenderla con fortaleza, sí, pero también con honradez. Debemos de ser honrados en lo que hacemos. ¿Qué crees eso, hermano? Amén. Yo creo que eso es muy importante, el testimonio de nosotros. Nosotros tenemos como cristianos tener la visión y tenemos que tener el entendimiento a lo que el Señor nos ha llamado. Una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es muy importante, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es importante entender que nosotros no podemos utilizar nuestros pensamientos, no podemos utilizar nuestro conocimiento humano, nuestra teología humana, nuestra capacidad humana, porque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. En realidad es importante lo que Pedro está diciendo, que bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros podamos presentar defensa en la fe con amor, con mansedumbre,
fe con un comportamiento, no hablando mentira como lo que está expresando el pastor, ¿verdad? Sino que con toda verdad, con toda solicitud, con todo conocimiento, con toda la guianza del Señor, para que el Señor sea el que ilumine el entendimiento de los que resisten la verdad, de aquellos que están pues bajo cadenas de oscuridad o en prisiones de oscuridad, que el Señor sea el que ilumine su entendimiento por medio de la transformación que Él va haciendo en nuestra vida, sobre el testimonio y el comportamiento de nosotros al exponer la palabra de Dios, al exponer el mensaje de la verdad, con el entendimiento de saber que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, tiene que ser direccionado o guiado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros queremos contender, como lo que estaba diciendo el pastor, o queremos defender la fe utilizando armas carnales, utilizando cosas que realmente son desagradables a Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado, que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo, que nosotros estemos llenándonos de la palabra, capacitándonos del Espíritu Santo para que no seamos nosotros, sea el Señor que nos guíe y que nos use, como Pablo habla a Timoteo, ¿verdad? Como vasijas santificadas para toda buena obra, ¿verdad? Para alabanza y gloria de su nombre. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado de la manera como queremos defender la fe en el Señor, cómo queremos exponer una verdad del Evangelio, que es muy importante, pero tenemos que tener cuidado que no seamos nosotros, sino que sea Dios obrando en nosotros y dirigiéndonos, ¿verdad? Porque eso va a glorificar su nombre y va a traer redargüimiento, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo hacia las personas que escuchan el mensaje del Evangelio como está escrito en la palabra de Dios. Amén, gloria sea al Señor. Eh, yo, Esto por supuesto que estamos haciendo es una crítica fuerte hacia la apologética que no es honesta, pero no solo queremos criticar, queremos también pues aplaudir a todos los que de una forma u otra, tratan por todos los medios de defender la fe. Y le vamos a dar, con la ayuda de Dios Todopoderoso, vamos a decir así, la técnica, vamos a decir así, para que no necesiten usar esas cosas. ¿Cuál es la técnica? Pues es sencillo. La instrucción en la palabra de Dios. Cuando tú eres instruido en la palabra, tú no sientes ninguna necesidad de usar métodos que son deshonestos. No existe esa necesidad. Entonces, cuando la persona no tiene esa capacitación en la escritura, se siente frustrada, y al sentirse frustrada, gloria sea al Señor, entonces emplea métodos que son deshonestos, métodos que no son de Dios, que a Dios no agradan. Nosotros los cristianos evangélicos somos la única verdadera iglesia de Jesucristo. Le duele a quien le duele, le pese a quien le pese y le caiga bien al que le caiga bien. Y eso nos da la responsabilidad que si somos el remanente que queda, ¿verdad? El remanente que mantiene firme al Evangelio en esta tierra todavía, nosotros tenemos que dar buen testimonio de Dios, de manera especial cuando predicamos la palabra. El incrédulo tiene que ver que nosotros defendemos una verdad que antes la dijo Dios, no que la inventamos nosotros. Por eso no podemos desfigurar de ninguna manera la verdad, ni la podemos mezclar con mentiras. Mis hermanos, me duele profundamente ver en Facebook imágenes del Papa editadas, imágenes de sacerdotes católicos editadas, imágenes que son falsas, con el único propósito de desprestigiar a la Iglesia Católica. Es que la Iglesia Católica se desprestigia sola. No hay que desprestigiarla. Si las pruebas están cada día en la prensa, la Biblia la refuta por completo, bendito sea el Señor. Ahora, si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, nos va a decir cuán desagradable es para Dios que nosotros hagamos una apologética injusta.
Amén. Dice la Escritura en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, nosotros tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. El cristiano que obra en tinieblas, simple, no ha nacido de nuevo. Y no importa si es un apologista, si es un pastor, si es un evangelista, si es un profeta, un maestro, lo que quiera. El que anda todavía en tinieblas es simple, no ha nacido de nuevo. Y eso tiene que estar bien claro en nuestras vidas, que nosotros estamos jugando a la salvación. ¿De qué le vale al hombre, dice la palabra, ganar al mundo si se pierde a sí mismo? Suponte que con una apologética deshonesta, tú ganaste 20 almas para el Señor. Suponte, pero te perdiste tú. ¿Cuál es la ganancia? Yo no me perdería yo ni por todos los seres humanos, literalmente. Es decir, me dice, ok, si te vas tú al infierno, todos los seres humanos son salvos, y yo digo que Dios tenga misericordia de los seres humanos, pero yo me voy con Cristo. Porque no solo es la salvación de mi alma, es el amor que le tengo a Él. ¿Amén? Entonces, el Señor Jesús no dijo nunca, arriesguen su alma por el mundo. Dijo todo lo contrario. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo? Entonces, los hermanos, las hermanas deben de tomar el consejo de los pastores. Por eso yo he hablado esto varias veces, pero ayer estaba conversando con el pastor Enrique y yo dije, hay demasiada riqueza aquí para dejar pasar esto. Vamos a ver si a lo mejor a uno no escuchan y vamos a ver, es posible que a dos sí. Y bueno, si no, entonces vamos a tener que llamar a 3 y a 4, a 15, a 100, a ver si nos escuchan. No es esa la forma. No es esa la forma. Ustedes pueden instruirse en el Señor. Pueden estudiar la palabra y exponerla. Tienen toda la autoridad del mundo en hacerla. Nosotros no somos como los católicos que creemos que los pastores son papas y los demás no son nada. En el Evangelio todo el mundo es igual. Y el mayor será el servidor de todos. Así que ustedes tienen toda la potestad del mundo. Y no solo la potestad, tienen la obligación de defender el Evangelio. ¿Pero con qué? ¿Con las armas de qué? Con las armas de justicia. Así es. Con las armas de justicia. Dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero wow, dentro de la armadura de Dios está el cinturón de qué? De la verdad. ¿Y la coraza de qué? De la justicia. No, sin verdad no podemos estar vestidos, ¿verdad, hermano? Gloria sea al Señor. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que es importante entender, amados hermanos, lo que estamos nosotros compartiendo o lo que se está compartiendo es algo muy importante. Tenemos que entender y tenemos que aprender que lo que Judas dice en Judas capítulo 1, en el versículo 3, Judas habla sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. No vamos a hablar sobre todo el libro de Judas o el capítulo de Judas, pero dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es muy importante lo que Judas está diciendo. Ahora, es importante entender que Judas tenía un amplio conocimiento por la iluminación y la revelación del Espíritu Santo a lo que él está diciendo.
Él no está hablando de contender de una forma humana. Él no está hablando de contender de una manera carnal. Él está hablando de contender por la fe, de defender la fe, como el pastor está diciendo, bajo la dirección de Dios. Es muy importante que nosotros lo entendamos. A medida que nosotros aprendemos a conocer a Dios o estar conociendo a Dios, a medida de que nosotros nos apasionamos más por Cristo, a medida de que nosotros vamos aprendiendo a conocer y entender por el Espíritu Santo la Escritura, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el orden establecido por Dios, el orden que Dios ha trazado a través de su palabra. Nosotros no podemos, aún en el sentido común, nosotros no podemos saltarnos lo que es en el sentido común lo numérico. Normalmente usted no puede estar del 1 al 10. Usted tiene que ir del 1, 2, 3, 4, 5, porque hay un orden. Ese es en el sentido común. En el sentido bíblico podemos entender o saber que hay un orden bíblico. Hay un estándar dejado por Dios. Hay una forma en la cual nosotros podemos contender ardientemente con el propósito, con la visión, con el entendimiento de que las personas conozcan a Jesucristo, de que las personas puedan ser libres, no por nosotros, no por nuestras estrategias, no por nuestra sabiduría humana, sino por la guianza y la convicción del Espíritu Santo a través de exponer una verdad direccionada por el Espíritu Santo. Entonces es importante que cuando nosotros nos apasionamos, aprendemos, estamos siendo capacitados por Dios, también vamos a tener la confianza, la seguridad, la certeza que vamos a poder presentar, como lo que habló el apóstol Pedro, muy importante, vamos a poder presentar respuesta cuando la gente demande de nosotros la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre, con un buen comportamiento, con una actitud de un hijo verdaderamente de Dios. Por eso es que es importante entender que lo que Judas está diciendo es que había hombres en esos tiempos, como en estos tiempos, que lamentablemente están apostatando de la fe, que lamentablemente están tratando de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Eso es muy importante entender, pero eso no me da a mí, se puede decir, la luz verde para que yo pueda hacerlo a mi manera. No, hay un orden, hay una forma de hacerlo. Yo creo que el orden principal o la manera de poder hacerlo es cuando tú estás teniendo una comunión constantemente y persistentemente con el Señor, cuando tú estás teniendo una comunión constantemente a través de la palabra del Señor, a través de la oración, el Espíritu Santo va a guiar tu vida. El Espíritu Santo te va a dar el entendimiento, te va a dar la sabiduría, te va a dar el conocimiento de una manera tan clara que lo que vas a hacer guiado por el Señor va a glorificar a Dios. Lo vas a hacer bajo el orden de Dios, lo vas a hacer bajo la dirección de Dios, lo vas a hacer no en tus pensamientos, no en tu conocimiento, no en tu teología, no en tu conocimiento tal vez vasto que tú puedas tener, ¿verdad? Lo vas a hacer con amor. Es muy importante entender. El apóstol Pablo dice que el conocimiento no es que sea incorrecto, pero el conocimiento dice que envanece o te hace sentir importante, pero el amor edifica. Es muy importante que para contender por la fe necesitamos nosotros entender el orden que Dios ha establecido, la manera como tenemos que hacerlo. Por eso es que Pablo dice que él no militaba en la carne, sino que las armas de su milicia no eran carnales, sino eran poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de pensamientos que se habían formado en la mente de los hombres, los cuales a través de la verdad, a través de la palabra del Señor, eran derribados. Es muy importante entender eso. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando está hablando sobre la resurrección de los muertos, habla de que él predicaba el evangelio de Cristo. Él predicaba que Jesucristo había venido, que había muerto, pero que al tercer día había resucitado con poder y gloria. Entonces es muy importante entender, mis amados hermanos, que el Señor no necesita nuestra ayuda humana. El Señor es tan capaz de capacitarte, de dotarte de tal manera que tú puedas exponer el evangelio, exponer la verdad de una manera bíblica, porque eso va a honrar a Dios, va a edificar tu vida y va a hacer que otras personas que escuchen el mensaje de Cristo, el mensaje del Señor, también sean redarguidas y libertadas del poder del pecado. Amén, gloria sea al Señor. Y el pastor habló algo bien importante y es el amor. El amor. La Biblia no ha pasado de moda, mis hermanos. No estamos viviendo un cristianismo diferente, un cristianismo sin Biblia, un cristianismo sin ley de Dios, no.
Déjeme explicarle algo. Si mi interés fuese tener todos los seguidores del mundo, yo estuviese predicando lo contrario. Yo estuviese predicando sangre, sangre, quiero ver sangre. Porque yo supiera que pues entonces van a venir por cientos de miles, porque hay cientos de miles que quieren ver sangre. Pero yo no puedo hacer eso, ¿me entienden? Ni tampoco puedo pasarle la mano a los que están obrando mal. Y a muchos que están obrando mal los amo en el Señor. Inclusive considero que son buenos apologistas. El problema es que no están haciéndolo conforme a lo que la Biblia dice. Y si no se está haciendo conforme a lo que la Biblia dice, entonces no se está obrando en Dios. La Escritura dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, pues un muy, muy buen apologista. Y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ahora, la palabra dice que Dios es amor. Amén. Y el que no ama, perdóname, pero no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Se está acercando a conocerle, pero no lo ha conocido. El que conoce a Dios, por ende ama, porque el amor es la cualidad principal del fruto del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, no hay manera de verlo mejor en una persona que a través de sus frutos. No es a través de sus dones, porque los dones se pueden falsificar, los frutos no. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No hay manera de falsificar los dones. No hay forma. Bendito sea el Señor. Y lo que nosotros queremos es que se levante un ejército, no solo 3 o 4, un ejército de hombres y mujeres de Dios a defender la fe, pero a defender la fe conforme a como dice la palabra, como dijo Pedro en 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia. Así que Pedro no trataba a las personas que le contradecían con irreverencia. Por todo el contrario, Pedro los trataba con reverencia, pero les exponía la verdad. Les exponía la verdad. Entonces, todo lo que ustedes están haciendo está bueno, pero si no tienen amor, de nada les sirve. El Señor no recibe ese sacrificio. Y si Dios no lo recibe, ¿para qué sacrificarle? ¿Para qué ofrecerle? Mi objetivo es, de manera especial, que ustedes ganen miles de almas, pero que no se pierdan. Y el objetivo del pastor es el mismo. Es el mismo, que no se pierdan y que no se vituperee el nombre del Señor por causa de los que hacen indebidamente las cosas. La palabra es suficiente para refutar todo argumento del diablo. Todo argumento del diablo se cae delante de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No hay que hacer una imagen editada, no hay que poner un cura que no es homosexual al lado de un homosexual para decir que el cura es homosexual. Yo he visto de todo en la internet. Y realmente
siento pena de eso. Siento pena de eso, porque el fruto que estoy viendo no es de Dios. No es de Dios. Entonces, hay que hacer tanta apologética contra las falsas doctrinas que contra la falsa apologética. Porque para mí la falsa apologética le hace más daño al evangelio que las falsas doctrinas. Porque cuando alguien defiende el evangelio con mentiras, está diciendo que el evangelio es falso. Y los que lo están viendo nunca se van a convertir. Porque ¿qué van a decir? No, esos protestantes, como nos dicen, son unos mentirosos. Son unos falsantes. Ya dice la escritura, ¿verdad? El nombre de Dios es vituperiado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y usted cree eso, pastor? Yo creo que es algo muy importante lo que nosotros estamos o lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Yo voy a agregar un poquito más a lo que dice Judas en Judas capítulo 1, vean su único capítulo, pero voy a trasladarme al versículo 17 para nosotros entender algo muy importante. La palabra de Dios nos enseña en un versículo tan clave, tan impresionante, ¿verdad? De lo que es el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifestó por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su amor fue más allá de nuestro entendimiento. Judas tenía esta perspectiva muy importante y este entendimiento porque el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de él. Me gusta mucho lo que dice Judas a los versículos finales. En el versículo 17, amonestaciones y exhortaciones muy importantes. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Judas, terminando de hablar de lo que estaba pasando y cómo en una forma estaba describiendo a estos hombres, dice también, dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Eso es muy importante. Este comportamiento Judas está diciendo de estas personas, ¿por qué se comportaban de esa manera? Porque no tenían al Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender que cualquier persona que no es guiado, que no tiene al Espíritu Santo, su manera de comportamiento no es la que describe Pedro. Es muy importante. Pedro habla sobre mansedumbre, sobre de una forma respetuosa, una forma tangible, un testimonio claro, pero las personas que no tienen al Espíritu Santo no pueden comportarse de esa manera. Judas está describiendo esto, pero escuche lo que dice más adelante. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo lo voy a hacer, Judas? Explícame un poquito más cómo es que puedo hacerlo. Dice, orando en el Espíritu Santo y conservándose en el amor de Dios. Entonces es muy importante lo que nosotros tenemos que entender. Judas está dando una enseñanza clara de lo que es realmente la voluntad de Dios. Él dice, ustedes tienen que conservarse en su santísima fe, permanecer en ella, creyendo, dependiendo de Dios, orando, que está hablando, platicar con Dios de una manera persistente, constante, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y dice, y conservados en el amor de Dios. El amor de Dios es el que edifica. El amor de Dios es lo que realmente nos va a llevar a entender el propósito de Dios. Como dice Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero escuchen bien lo que dice. Dice, conservaos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Miramos lo que dice el versículo 22. Algunos que dudan, convénzalos. Pero está hablando de un contexto muy importante, permaneciendo en la fe, en la dependencia del Señor, orando de una forma constante y persistente bajo la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme a la voluntad del Padre. Es muy importante. Y dice también, conservándonos, permaneciendo en el amor de Dios. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder ayudar bajo la dirección de Dios, bajo el amor de Dios, a los que dudan. Dice Judas, a los que dudan, convencedlos. Muy importante. ¿Cómo lo voy a convencer? ¿Usando mentira? ¿Cómo lo puedo convencer? Usando mis armas, usando mi astucia, usando mi conocimiento. No puedo hacerlo. Hay un orden establecido en la Biblia, como Judas me está enseñando por el Espíritu Santo. La palabra me ilumina, nos enseña cómo podemos hacerlo. Es algo muy importante entenderlo. Él dice, a los que dudan, convencerlos. ¿Cómo usted, mi pregunta sería, amado vidente que está ahí, cómo nosotros podemos convencerlos? ¿Será que nosotros podemos? No.
no, es a través de la dirección de Dios, es a través del permanecer dependiendo de Dios, a través de orar, a través de la guianza del Espíritu, a través de permanecer en el amor de Dios, es lo que va a hacer que los que dudan sean convencidos por el mismo Dios. Eso es muy importante. Otra cosa importante también dice, algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolo del fuego. Mira la misericordia de Dios. Y dice, a otros tened misericordia con temor, aborreciendo, en otras palabras, los pecados que han causado la condición en la cual están. Entendemos que Dios es un Dios santo y aborrece el pecado. Pero no por eso yo voy a contender usando mentiras y estrategias que provienen de mi pensamiento, de mi carne, de mi entendimiento y no de la dirección del Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver una clara enseñanza de que la voluntad de Dios, como lo hablé en 1 de Timoteo 2, muy importante, que Dios quiere que todo hombre se arrepiente y venga al conocimiento de la verdad. Entonces, la manera de poder contender ardientemente por la fe es manteniéndonos bajo la guianza, bajo el amor, bajo la dirección persistente y constante en una comunión continua con Dios. Eso es muy importante de entender, porque tú vas a tener una visualización no como tú la quieres tener, vas a tener una claridad de cómo hacerlo, como Dios va a enseñarte, como Dios va a mostrarte. Entonces, eso es lo que yo quería agregar, pastor. Es muy importante entender que Dios nos envía y nos manda a que aquellos que dudan los convenzamos a través de la palabra, a través de la verdad. Aquellos que van camino a la condenación sean salvados por medio de esa verdad también. Y aquellos que han caído en pecados, que están desviándose, también podamos en una forma ayudarles con mucho cuidado, mostrando misericordia, pero aborreciendo lo que el Señor aborrece, que es el pecado. Eso es muy importante. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios, hermanos, es clarísima. Clarísima. Dice Efesios capítulo 4, versos 29 y 30 y 31. 29, 30 y 31, Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, a los que escuchan la predicación. ¿Ve? El objetivo de la predicación de la palabra, el objetivo de la defensa de la fe, es que la gracia de Dios sea derramada sobre las almas, que se conviertan, que salgan de la idolatría, que salgan de la perversión, que salgan del pecado, que salgan de las falsas doctrinas y vengan al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios. Ahora dice, ninguna palabra corrompida, no podemos hablar palabras corrompidas ni ofensivas, no podemos hacerlo. Somos hijos de Dios, ellos no. Entonces, nosotros no podemos imitarlos a ellos. Tenemos que imitar a Dios y ahora la Biblia nos lo va a seguir diciendo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la salvación. Cuando tú vayas a usar palabras corrompidas para defender la fe, piensas que estás contristando con el cual fuiste sellado, al Espíritu de Dios. Él no le agrada esas cosas. Dios aborrece al hombre impío de manera especial porque es mal hablado, porque es pues intemperante, porque no tiene templanza, no tiene dominio propio, no tiene el fruto de él. Dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. No se puede maldecir, mis amados. Y toda malicia. Ahora, seguimos en el capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuchen, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. El 4 es esencial. Ni palabras deshonestas,
ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Bendito sea el Señor. Las palabras deshonestas, lo deshonesto no puede salir de nuestra boca. Las ofensas no puede salir. Cualquiera falla. Cualquiera falla. Yo me he sentido 20 veces con ganas de decir no 4 cosas, sino 120,000. Pero tenemos que mordernos la lengua y saber que hay un Espíritu de Dios en nuestras vidas y que no podemos contristarle. Prediquen la palabra, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Expongan la Biblia y la Biblia se defiende. Nosotros estamos para mostrar la Biblia. Esa es la defensa de la fe. Lo que hizo el Señor Jesucristo ante el diablo. Él no le dijo, Satanás, tú lo que eres un maldito al fuego eterno. Dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Exponía la escritura. Ahora, si el Señor refutó al diablo, le ganó el debate al diablo, ¿cómo tú no le vas a ganar el debate a un apologista a otra religión que venga a ti con ofensas? Tú no puedes imitarlos. Dice capítulo 5 de Efesios, versos 6, 7 y 8 y 9. Del 6 al 9. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Si los demás quieren ofender y los católicos quieren ofenderme, a mí eso no me interesa. Yo no voy a hacer lo mismo con ellos, porque yo no quiero estar al lugar de tormento que ellos van a ir. Ahora, si yo hago lo mismo que ellos, ¿cuál es la diferencia? Porque yo soy evangélico y ellos católicos. La Escritura dice que apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Cristo. Entonces, ser evangélico no me salva. Que la salvación está en Cristo. Así que yo soy evangélico porque en la iglesia evangélica me enseñan la sana doctrina. Pero lo que me salva es que yo ame las palabras del Señor y las ponga por obras. Si yo soy igual a ellos, no importa que sea cristiano evangélico. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Sigue diciendo el 7, no seáis partícipe con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas. En otros tiempos éramos gritones, maledicientes, ofensivos. Dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, verso 10, lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Gloria sea al Señor. Es la palabra de Dios es clara. ¿Cómo el cristiano debe de conducirse? ¿Cómo el cristiano debe de conducirse? Cada debate que tú hagas, muchos te están escuchando. Y tú tienes que hacer que la gracia de Dios se derrame sobre los oyentes. No que el nombre de Cristo sea vituperiado por tu causa. Gloria sea al Señor, hermano. Gloria a Dios. Eso es muy importante lo que el pastor está mencionando. Mis amados hermanos, tenemos que entender algo muy importante también, y nuestro propósito es que cada uno de ustedes que ha creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo puedan, no estamos diciendo que ustedes no tienen el conocimiento. Nuestra intención y nuestro propósito es exponer una verdad, una realidad según la Escritura, ¿verdad? Para poder ayudarnos mutuamente unos a otros. Por eso es que a través de Efesios dice que lo que salga de nuestra boca sea para la mutua edificación a los que nos oyen. Es muy importante eso. Aún tenemos que entender algo muy importante. Si aún nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, Él dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo.
Entonces es muy importante entender lo que él está diciendo. Él está diciendo que él estaba de una forma sujeto, estaba en una forma como hijo obediente, estaba en una sumisión completa, en una sumisión total bajo la dirección del Padre. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que yo hago, lo hago porque el Padre me dice que lo haga. Lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me indica lo que yo tengo que hablar. Es lo mismo que nosotros. Nosotros también somos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender y seguir el ejemplo de Cristo, vivir de una forma sumisa al Señor, vivir de una forma en sumisión al Señor, para que nosotros no actuemos por nuestra propia cuenta. En el libro de Proverbios nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es muy importante entender eso. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo el Señor y como hijo, está hablando de que Él estaba de una forma sumisa, de una forma total al Padre, y que Él hacía lo que el Padre en una forma le pedía que hiciera, ¿verdad? Es muy importante entender, como hijo Él honró al Padre, glorificó al Padre, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Es de la misma manera que nosotros, amados hermanos, podemos nosotros entender, ¿verdad? El sacrificio de Jesús fue único, pero podemos nosotros entender algo muy importante, que cuando nosotros vivimos en una sumisión al Señor, cuando nosotros dependemos del Señor, cuando nosotros dejamos que Él sea el que guíe nuestra vida, que Él sea el que nos enseñe a hablar, que Él sea el que nos dé el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, créalo, mis amados hermanos, que Dios es capaz, es tan vasto, es tan capaz de proveerte todo lo necesario para hablar lo que Él ha determinado según su voluntad. Muy importante. Tenemos que entender entonces que nosotros también, ahora siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, tenemos que entender que ahora tenemos que ser guiados por el Señor. Tenemos que vivir de tal manera que lo que hagamos sea dirigido por Dios, sea guiado por Dios, porque eso, como lo vuelvo a repetir anteriormente, va a honrar a Dios. Si Jesucristo no hizo nada por su propia cuenta, Jesucristo no dijo nada por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque vivía en sumisión al Padre, tenía una comunión tan tangible con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración, como hombre fue un ejemplo para que nosotros sigamos el ejemplo de Él. Por eso es que Juan, en la epístola de Juan, la primera carta, capítulo 2, dice, escribo estos para que no peque, y si alguno dice que está en Cristo, pero no obedece los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Gloria a Dios. Entonces es muy importante entender. Muy importante entender estas cosas, mis amados hermanos, que la única forma de poder ser balanceados es ser como lo que Pablo dijo en Romanos 8, es ser dirigidos, es ser controlados, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que lo que hagamos, una vez más, vuelvo a repetir y recalco, lo que hagamos traiga gloria y honra al Señor. Usted y yo fuimos llamados para servir al Señor. Usted y yo fuimos llamados para hacer no lo que nosotros queramos, para no vivir como antes nosotros vivíamos, para no hablar y expresar lo que nosotros queremos, no. Fuimos llamados para que a través de nuestras vidas, que el Señor va transformando, Él sea glorificado. Que su nombre no sea vituperiado, que Él sea glorificado y que otros más, muchos más lleguen al conocimiento de la verdad, porque el día del Señor está cerca, mis amados hermanos. Creo yo que estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18 en adelante, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Por eso es que dice que nosotros vivamos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso es que nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desilusión, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos, es importante entender esto, que cuando nosotros nos sometemos al Señor y dejamos que Él guíe nuestra vida, nosotros vamos a aprender y vamos a ir aprendiendo a contender por la fe de una forma dirigida, de una forma limpia, en integridad, con un testimonio distinto para alabanza y gloria del nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Y Pastor Enrique, dijiste algo bien claro, ¿verdad? La venida del Señor está cerca, mis hermanos. Amén. Está cerca y no queremos que el Señor nos sorprenda haciendo lo indebido. La Escritura dice en Apocalipsis 22:20
El que da testimonio de estas cosas, digo, ciertamente vengo en breve. Amén. Gloria a Dios. Sí, ven, Señor Jesús. Y en el verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tomar, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo lo que hacemos en la vida cristiana tienen dos objetivos. Uno, pues, alabar y glorificar y dar gloria al nombre de Dios. Y el segundo, salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Todo lo que hace el pastor en el ministerio, lo hace esperando un fruto de salvación, ¿verdad? Amén. No de que él sea salvo por eso, sino que él llevar fruto de salvación. Dar fruto de salvación. Todo lo que yo hago es para dar fruto de salvación. Para cuando llegue arriba al cielo, entonces el Señor me diga, mira, todos estos vinieron a través de lo que yo hice a través de ti. Entonces, el objetivo nuestro es salvar. Gloria sea al Señor. El objetivo nuestro es salvar. No es perder. No es perder. Nosotros no estamos para humillar ni para avergonzar. Estamos para salvar almas. Hay que entender algo. El apologista es un evangelista. Sin embargo, simplemente predica, pues derribando argumentos contrarios que se levantan contrarios a la palabra de Dios, defendiendo la sana doctrina, pero no deja de ser un evangelista. No deja de ser alguien que lleva la palabra para gloria del Señor. Y ya nosotros tenemos el testimonio de muchísimos que el Señor ha salvado en este canal. Ahora, quiero yo otra cosa. Si quisiera otra cosa, estuviera pidiendo sangre, estuviera diciendo 20 barbaridades y con toda seguridad, pues tuviera muchísimos más seguidores. Pero ¿cuál sería el fruto? ¿Cuál sería el fruto? Entonces, si estás predicando en las redes sociales, si estás predicando en Facebook, no cabe duda que si publicas un post muy ofensivo, vas a tener cientos y cientos y cientos de likes. Pero ¿qué fruto vas a dar para Cristo? Recuerden la higuera. ¿Qué le pasa a la higuera que no da frutos? Se seca, mis amados. Se seca. Estamos aquí en este mundo para dar frutos de salvación. Todo lo que hacemos es para eso. Todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de Cristo, para agradecerle a Él por su sacrificio, para mostrarle que en algo tratamos de trabajar para su honra y para su gloria, a pesar de los insultos, a pesar de las ofensas, de todos los contratiempos, de las luchas, de las pruebas. Todo el que está sirviendo a Dios, de una manera u otra las pasa. Pero tenemos que pasarla con amor, ¿verdad? Amén. Con amor, porque si no, entonces, ¿para qué la pasamos? De nada nos sirve. De nada nos sirve. La Escritura dice que la prueba da paciencia. Permite que la prueba llegue a ti. Y sopórtala. Sopórtala y responde con amor. Vence al mal con el bien, como dice la Escritura. ¿Qué es lo que hace que un hijo de Dios, que un cristiano sea hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace? Que el cristiano predique la palabra de Dios. Que el cristiano viva en la palabra de Dios. Que el cristiano obre conforme a la palabra de Dios. No es en ninguna manera que el cristiano contienda,
sin dar frutos. Contender por la fe hay que hacerlo, pero dando frutos siempre. Si no va a dar fruto lo que vas a hacer, no lo hagas. No lo hagas. La apologética no es una diversión. No es una diversión. Y se está jugando la salvación de muchas almas. Todos los días mueren miles de católicos y van al infierno. Mueren miles de testigos de Jehová y van al infierno. Mueren miles de ateos y van al infierno. Miles de mormones y van al infierno. Dios quiera y Dios no nos pida cuenta nunca por nada de eso. ¿Qué cree eso? ¿Qué cree usted, pastor? ¿Cree que si nosotros obramos indebidamente, el Señor nos puede pues pedir cuenta por obrar indebidamente respecto a la salvación de las almas? Claro, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Gálatas capítulo 6 que en adelante, en sus versículos en adelante nos habla principalmente cómo ayudar a un hermano cuando cae en una falta, pero también dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. La Escritura nos enseña, a lo largo y ancho de la Escritura, nos enseña que Dios va a juzgar según nuestras obras que hayamos hecho en esta tierra, sean buenas o sean malas. El Señor conoce, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2 en adelante, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más poderosa, es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? Y nos enseña que esto discierne los pensamientos más profundos del hombre. El Señor conoce las intenciones del hombre. En realidad nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos tratando con materia, no estamos tratando con algo que en una forma en realidad no tiene la demasiada importancia, sino estamos tratando con almas eternas. Es importante entender que algún día nosotros vamos a estar delante del juez justo, que no se corrompe, de ese juez santo, de ese Dios perfecto, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Por eso es que nosotros tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque puede ser que nosotros también podamos recibir, ¿verdad?, estas consecuencias a causa de nuestra desobediencia, a causa de la manera en que nosotros decidimos hacerlo. Por eso es que en Proverbios 3 nos enseña que lo que hagamos, busquemos siempre la dirección de Dios y Él nos indicará el camino que nosotros debemos de tomar. Entonces yo pienso que sí es importante, pastor, tener cuidado en esa situación, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces podemos llegar a un envanecimiento en nuestros razonamientos, creyendo que lo que hacemos es correcto, creyendo que lo que hacemos está bien, pero no es así. Entonces es muy importante entender que sucedió algo similar en la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Nos enseña la palabra que la iglesia cayó en una tibieza espiritual, pero dice la palabra que la iglesia pensaba o tenía un concepto que estaba bien, pero en realidad el Señor le deja ver su condición espiritual. Le dice que era miserable, ciega, desnuda, desbienaventurada, ¿verdad? Para que en una forma la iglesia pudiese darse cuenta a dónde había caído, pudiera darse cuenta en dónde había sucumbido. Es muy importante. El Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete, porque si no vendré y apartaré el candelero de mi presencia. Entonces yo pienso que nosotros también tenemos que tener cuidado. Es importante lo que dice el apóstol Pablo: escudriñémonos a la luz de las Escrituras. Miremos si lo que nosotros estamos haciendo es correcto, es agradable delante de Dios o no es agradable delante de Dios. Es importante entenderlo. Así que uno de mis más grandes deseos, mis amados hermanos, es que, como dice la Escritura en Efesios capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo mira una necesidad que había en los creyentes, ¿verdad? Como creo que hay en nuestras vidas también muy importante. La iglesia de Éfeso dice: por esta causa, en el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, plautos en el griego, muy importante, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Escucha bien lo que dice la Escritura. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, muy importante, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, dice, el amor de Dios, de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud
de Dios. Ese es un anhelo que podemos ver de un hombre dirigido por el Espíritu Santo como lo que era el apóstol Pablo. Yo creo que ese es también nuestro mayor anhelo, mis amados hermanos, que también ustedes puedan llegar a ese punto, que también ustedes sean llenos, sean fortalecidos en el hombre interior, que habite Cristo cada día más por medio de la fe en sus corazones, que nos arraiguemos y nos cementemos cada día en el amor y seamos plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la... Aleluya, gloria a Dios. Eso es importante, dice, y aquel que es poderoso, versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, dice, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén y amén. Es muy importante, mis amados hermanos, que el Señor sea llenando nuestras vidas, que el Señor sea capacitando cada hombre que ha decidido exponer el Evangelio de Cristo, que el Señor sea obrando en cada persona que ha decidido proclamar el Evangelio de Cristo, sea capacitándolo, sea llenándolo, dándole entendimiento, dándole la dirección, ¿verdad? Dándole el propósito por el cual él ha sido llamado. Es muy importante. Nosotros no hemos sido llamados para pelear como hombres. Nosotros hemos sido llamados y capacitados para pelear según las armas que Dios nos ha dado. Esas armas, mis amados, son poderosas. Tú tienes armas en Dios que son poderosas. No necesitas usar armas del mundo. No necesitas usar estrategias del mundo. No necesitas usar tu conocimiento. Deja que Dios te guíe. Usa las armas que Dios te ha dado, porque eso traerá victoria, honra y gloria para alabanza y gloria del nombre de aquel que está sentado en su trono, aquel que es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Es muy importante, amados. Eso es lo que puedo compartir, pastor, en ese aspecto. Gloria sea al Señor. Voy a leer pues 2 pasajes para pues ya ir cerrando ya. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Ha sido un día largo porque hemos estado aquí en campaña, aquí en el estado de Missouri. Bien, vamos a ir a alabado sea el Señor, Gálatas capítulo 5, a partir del 22, dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, amén, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a pasar ahora a Efesios capítulo 6. Dice la Escritura, gloria sea al Señor. Dice, a partir del 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No son los católicos o los testigos de Jehová los verdaderos adversarios. El verdadero adversario es el diablo que los tiene presos. El diablo que los cautiva. Ese es el verdadero adversario. Y si no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Un apologista no debe mentir. No debe mentir. Si tú mientes, no debes de llamarte apologista de la fe. La batalla espiritual es en base a la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra. Lo demás es pura carnalidad. No puedes defender la verdad con la mentira. No puedes. No puedes defender la verdad con la mentira. Y si ves un apologista defendiendo la verdad con la mentira, por favor, no lo aplaudas ni le sigas. No te hagas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Busca a Dios, aprende la palabra, estúdiala, que sé que Dios está llenado de su unción. Solamente debes de comenzar a aprender a dar los pasos que Dios quiere que tú des, que entres en su camino para que entonces Él te use y entonces des fruto, no frutos de burla. Es fácil burlarse de un católico, pero no es fácil convertirlo. Pero el propósito no es burlarse, el propósito es convertirlo. El propósito es ganarlo para el Señor. Así es. Ese es el propósito. A Dios sea toda la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora nos despedimos. Y bueno, voy a dejar que el pastor se despida. No sé si quiere dar alguna lectura última. Solamente, amén. Amados hermanos, muchas gracias por su tiempo. Aquellos que estuvieron viéndonos, muchas gracias por su tiempo. Gracias porque ha sido de bendición este tiempo para mi vida también. Solamente quiero dar un consejo solamente a cada uno de ustedes también que han creído en el Evangelio del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo pide que el Señor o que Dios les conceda sabiduría espiritual a los hermanos. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, muy importante, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. Este es mi deseo, mis amados hermanos. Lo que voy a leer a continuación también es mi deseo para cada uno de ustedes, para nuestras vidas, porque también yo soy un hombre necesitado del Señor. Dice la palabra: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Número 1, escucha bien, muy importante. Número 1, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso es muy importante entender, porque cuando tú tienes ello, cuando el Señor te está dotando, entonces la manera en que tú vivas va a glorificar al Señor. Mira lo que dice la palabra. Entonces dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, con toda inteligencia o conocimiento y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Eso es muy importante. Agradándole en todo. Muy importante. Y llevando fruto en toda buena obra. Escucha lo que sigue. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria sea. Esta es una de las necesidades más importantes en estos tiempos. Que el Señor, mis amados hermanos, les conceda esto a ustedes y a nosotros cada día, para que caminemos dignamente delante del Señor y llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento
de nuestro Señor y seamos fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria para paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que el Señor te bendiga y te llene de conocimiento, de sabiduría y de comprensión espiritual para que puedas obrar según la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, le damos las gracias a todos. Amén. Bendito Gracias a mi hermano Pastor Enrique. Gracias al Señor. A todos los que han estado aquí en este vivo. Espero que les sea edificación. Sé que a algunos no les gustará, pero tenemos que predicar la palabra como es. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Amén. Bendiciones. Comparte este video, por favor. Compártelo sobre todo en Facebook, porque el peor problema es Facebook, no tanto YouTube. En Facebook es donde está el peor desorden en cuanto a la apologética. Compárteselo a todos los apologistas que veas, a todos los que los veas defendiendo la fe. Compártele esto para que entonces en verdad lleven frutos para Dios, que al final es lo que importa. Bendiciones. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez, el pastor Enrique. Bendito sea el Señor. Y nos vemos en el próximo video. A todos los amamos en el Señor Jesucristo. Mañana vamos a estar también transmitiendo en vivo en la mañana. Gloria sea al Señor.